Solo que aquí lo que hice fue restar el segundo menos el primero, entonces voy a cambiarlo. ¿Para qué? Pero no hay problema, si resta el primero menos el segundo menos el primero, aquí no hay problema. Porque vea que la hipótesis que está probando dice diferente. Ujú. Entonces no importa si le da menor o mayor, en realidad usted va a hacer la hipótesis a dos colas. Ok. Entonces tiene tanto el lado positivo como el lado negativo. A ver si puedo hacer Profe, vieras que aquí. a mí no me da igual el estadístico de prueba, entonces no sé si puede como compartir. Gracias. Sí, a mí también me da como dos, ¿cómo se llama? Como dos Dos, treinta y algo. ajá, a mí me dio menos 2.179, digamos. Revisen ahí la formulita. La compañera la tiene, bueno, lo que le da a Miranda me da a mí también. 1.8968. A mí también me dio así, profe. También Con me usted. da eso, profe. Entonces revisen los que les da diferente, ahí ella tiene la formulita. A ver si hay algún paréntesis, alguna división, alguna suma, algo que les haya hecho falta ahí. La desviación estándar de una variable cualitativa es P por Q. Igual acá están los Qs, cualquier cosa. Bueno, perdón, la variancia es P por Q, la desviación estándar es raíz de P por Q, ¿verdad? Sí, La perdón. desviación es la raíz. Ok, entonces, bueno, el estadístico de prueba 1.8968. Y el estadístico de la tabla, si lo hicieran con la tabla, bueno, ahí, significancia 10%. Sí, Lo yo que nada más pasa, que lo hice para calcular esto, nada para más. referenciarlo ahí con el ZT, ajá. Como estamos trabajando a dos colas, entonces el alfa se divide en dos, 5% a cada lado. Entonces el Z es 1.645. Recuerden que siempre comparan en valor absoluto. Entonces 1.89 es más grande que 1.645, lo que está ahí en verde, en el cuadrito, ¿verdad? Señalado, entonces ahí rechazo. Y con el VP, con el método probabilístico, también le tiene que dar igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el estadístico calculado está positivo. Entonces, cuando el estadístico nos da positivo, nos calcula la probabilidad del otro lado de la curva. Entonces, nosotros tenemos que hacer 1 menos ese valor de VP. O sea, ese punto 97 que le está dando ahí, Ujú. hay dos formas. Una es poner el B14, ponerlo negativo, ponerle bueno, así, 1 menos esa probabilidad o poner el negativo el 14. Ah, ok. Y entonces ahora sí nos da igual, ¿verdad? La 0.028. Sí, para que estén siempre seguros del VP, pueden usar siempre el estadístico el estadístico calculado en negativo para que les dé la probabilidad directa. O hacen lo que hizo la compañera, ¿verdad? 1 menos el valor acumulado. Porque, Profe, y eso lo hicimos porque dio positivo el estadístico de prueba. sí, sí. Ok. Porque aquí, digamos, como la hipótesis alternativa dice diferente, no sabemos si va a dar positivo o negativo. Si da negativo, entonces va directo, ¿verdad? La probabilidad no está exacta porque está trabajando en la cola izquierda, en los negativos, ¿verdad? Pero si el valor da positivo, está trabajando en la cola derecha. Entonces tenemos que ver la probabilidad acumulada a menos de. Por eso es que hacemos 1 menos ese valor de la probabilidad acumulada. Entonces ahí sí, Profe, ¿por qué era que la significancia se dividía entre dos? porque la hipótesis alternativa dice diferente. Entonces, cuando dice mayor o menor, es a un solo lado, tomo la significancia completa. Pero cuando dice diferente, entonces tengo que dividir la significancia a la mitad. Ahora, eso lo hace para hacer el ZT. Cuando está haciendo esa decisión ahí del método probabilístico, ahí es punto 10. Sí. Voy a poner en otro lado aquí mejor. Ahí sí. Únicamente para el Z de la tabla, ahí sí divide la significancia a la mitad cuando la hipótesis alternativa dice diferente. Pero para usar el método probabilístico, la significancia, alfa es alfa, ¿verdad? No es alfa medios, es alfa. Ahí sí toma el valor completo. Entonces, rechazo con el método probabilístico, rechazo con el método estadístico, con un 10% de significancia, si hay evidencia para afirmar que las proporciones de los empresarios economistas son diferentes a nivel poblacional. Sí, siempre la conclusión en términos de la hipótesis alternativa. Ok. Muy bien.
Muchas gracias. Ok, gracias, profe. Ese ejercicio, el 2.9, entonces hace referencia a las compras, montos comprados por los clientes en promedio en las tiendas del Multiplaza del Este y Multiplaza del Oeste. La variable son promedios. En la hipótesis, lo que comparamos, bueno, en algún lado dice que es 1 y que es 2. 1 es Multiplaza del Este o del Oeste. Sí, me faltó como, digamos, Especificar en algún lado las poblaciones. Aquí no importa porque está preguntando diferencia significativa, pero si nos estuviera diciendo que compran más la gente de Multiplaza del Este, que queremos demostrar eso, ¿verdad? Que compran más en promedio, entonces ahí sí hay que definir. Siempre es importante definir las poblaciones, ¿verdad? Ok, entonces son iguales en la hipótesis nula, son diferentes en la alternativa, nivel de significancia se lo dan al 5%, estadístico calculado, a mí me dio diferente. A mí me también dio me da diferente. menos 2.37. Menos Ajá, 2.41, que lo tienen ahí, menos 2.37, sí. Ok. Vamos a ver aquí, revisar la salida de... Sí, ese que tiene ahí. Es que la otra tablita que tiene en las columnas H y J, esa es la que tiene que borrar. Sí, es que eso era lo que yo le estaba diciendo, como que lo estaba probando. Voy a poner es ocultarlo. Con variancias desiguales. Ujú. Sí, bueno, no lo borré, no lo borré todavía, Bueno, nada más para ver una cosa. Vea el valor del estadístico, da menos 2.37 con variancias iguales y menos 2.41 con variancias diferentes o desiguales. Entonces, en realidad no cambia mucho. Siempre vamos a asumir el supuesto de igualdad de variancias, pero vea que a nivel de estadísticos no cambia mucho, igual las probabilidades 0.02, 0.01. Es muy parecido, pero vamos a asumir variancias iguales. Ahora sí, si quiere lo borro, para que no se enrede ahí con esos. Ajá. Y utilizamos T en lugar de Z, porque ahí veo que a la derecha tiene la salida de Z. ¿Por qué utilizamos T? ¿Alguien me dice? porque la muestra es menor Es a menor a 30 y no se 30. conoce la varianza. Porque la Y muestra además, Ajá. No, nada, que no se conoce la varianza de la población y que la muestra es menor a 30 en las dos, digamos. Excelente, sí, y tiene que cumplir las dos condiciones que acaba de mencionar la compañera, ¿verdad? No solo que la muestra es pequeña, sino que no se conoce la variancia poblacional, ¿verdad? La que se conoce es la de la muestra o se estima con los datos de la muestra. Ok, entonces, ahí buscamos el paso 3, es el estadístico calculado, que el compañero lo tiene ahí en la salida señalado en negrita, ¿verdad? Menos 2.37, que ustedes tienen también los resultados en el siguiente ejercicio, en el 2.10. Y después nos fijamos, bueno, si usáramos el método estadístico, la hipótesis alternativa dice diferente, entonces buscamos el estadístico a dos colas. Donde puso cálculo del estadístico en la H17, ese valor Ajá. sería, ¿ese cómo lo sacó? Es que Hay está que usando la normal estándar y recuerde que estamos trabajando con la T. Entonces, vea, lo tiene, si quiere borra la fórmula y hace referencia al valor, porque el valor lo tiene en el resultado, en el cuadrito que nos sacó Excel. Ahí nos dan las dos cosas, nos da el método probabilístico y nos da el método estadístico. Bueno. Entonces, busquemos el valor del estadístico, si es a una cola o a dos colas. Sería a dos colas. Ajá, y el valor crítico, ¿verdad? No la probabilidad, sino el valor crítico. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es comparando el estadístico calculado con el estadístico de la tabla. Estamos comparando dos estadísticos, ¿verdad? Pues 2,37 es mayor que 2,07. Entonces, rechazo. Si usamos el método probabilístico, recuerde que no es Z, sino T, el estadístico que estamos trabajando. Ajá, muy bien. Es la tabla y T calculado.
A la derecha tenemos el método probabilístico, entonces esa probabilidad que tenemos ahí, ese VP, es el valor que está señalado en negrita en el cuadrito, ¿verdad? Ajá, 0.02663. Esa es la probabilidad de 2 colas. Eso es menor que el nivel de significancia, que es 0.05. Vean que esa probabilidad de 0.27 es una probabilidad pequeña, pero no tan pequeña. Digamos, yo puedo rechazar la hipótesis al 5%, aunque no la puedo rechazar al 1%, ¿verdad? Al 1%, si yo rechazo, se dice que la prueba es altamente significativa, o sea, que hay suficiente evidencia estadística, ¿verdad?, para poder rechazar la hipótesis nula. Pero sí se podría rechazar al 0.3, por ejemplo. Exacto, sí, ahí se puede rechazar al 3% también. Sí, Profe. Jessica. Digamos, entonces, para el estadístico se utiliza el valor crítico y para el probabilístico se utiliza el que está arriba, el que dice 2 colas. Para el estadístico se utilizan los valores críticos, el método estadístico, sí, a 1 cola o a 2 colas, dependiendo de lo que tengo planteado en la hipótesis alternativa. Y para el probabilístico, las probabilidades asociadas al estadístico calculado, ¿verdad? Ese cálculo que nosotros hacemos en el paso 3, que en realidad está en la columna J, si quiere lo pone en negrita, Jesús, el J17. Ese es el paso 3, ese valor 2.37, que lo sacamos del análisis de datos y de la formulita que ya tiene programada Excel. Ese 2.37 es el cálculo del estadístico, ¿verdad? Utilizo datos de la muestra para verificar mi hipótesis. Y después me fijo cuál es la probabilidad asociada a ese estadístico calculado. Es el famoso VP, ¿verdad? Es el valor de la probabilidad asociada a ese 237, es ese 0.02663. El compañero lo redondeó a 0.027. El L10, ajá. Tal vez en negrita para que vean ahí. Esos dos que están en negrita es el estadístico calculado en la columna J y la probabilidad asociada a ese estadístico en la columna L. Entonces, en el método probabilístico sí utilizamos las probabilidades. Tengan muy en cuenta que las probabilidades son valores entre 0 y 1. No hay probabilidades negativas, no hay probabilidades mayores a 1. Los valores de los estadísticos, ¿verdad? Eso que tiene el compañero en la columna H y en la columna J, que esos son los valores de los estadísticos, ahí sí pueden tener cualquier valor, positivo, negativo, mayor que 1, ¿verdad? Ahí pueden tener cualquier cosa. Z y T varían entre menos infinito y más infinito. Profe. Entonces, para que tengan cuidado, si van a usar el método estadístico, siempre comparen en valor absoluto, ¿verdad? Y si van a usar el probabilístico, son probabilidades, entonces las probabilidades siempre van a estar positivas. Sí, dígame, ¿quién iba a preguntar algo? ¿Cómo se vería esto, digamos, en la cosa esta? Digamos, aquí estaría, digamos, como es a los dos lados. Aquí estaría, creo que el ZT. Ajá, Y ese es el aquí que también fija de este el límite. lado. Exacto, en el centro ponemos el 0. Ajá, y después, digamos, ¿dónde lo ubicamos? Este de acá. Ponga el ZT. ¿Cuál es el ZT? ¿Qué valor tiene? 2,07. ¿Positivo o negativo? Aquí negativo y aquí positivo. Ajá. Pero digamos, este coso aquí, digamos, estaría como acá. ¿A dónde? Porque hay más cerca del 0. O no sé dónde estaría, digamos. Es que aquí va el eje. Usted dibujó el eje aquí. Entonces aquí está menos infinito, son valores más pequeños. Y aquí está más infinito. Entonces ese 237 está por aquí. ¿Verdad? Entonces, como aquí, digamos, está en la zona de rechazo, ya. Entonces aquí es 237. Si lo quiere poner del lado negativo,
estaría por aquí, menos 237. ¿Verdad? Porque Y de hecho digamos, aquí da negativo, pero ajá. lo estamos poniendo en valor absoluto. Entonces, aquí, por ejemplo, sería el nivel de significancia, pero 0,025. Y esto sería como todo lo demás. ¿Sí? Exacto. Este es 1 menos alfa. O sea, esto es 95 y ese 5% de alfa va aquí 2,5, 0.025 y este otro lado 0.025. Ok. Profe, perdón, Sí, ¿por dígame. qué es que en el TC se pone negativo antes de, o sea, para hacerlo positivo, pues, en el cálculo del estadístico? Porque la distribución es simétrica, entonces el mismo valor que está de un lado positivo está del otro lado negativo. Nada más que con el complemento del área bajo la curva, ¿verdad? Porque la curva está centrada en 0. Entonces, si yo aquí tengo 0.025, ¿verdad? Con este valor que el compañero puso en café, debería ponerlo yo también en café para que no se enrede. Este valor aquí de la tabla, ¿verdad? Este está con 0.025 de probabilidad. Si yo me fijo en este otro, este lo que tiene es 0.025 más 0.975. O sea, aquí acumulado hay 0.975, que es este valor de aquí. Es el mismo. Nada más que con el complemento del área bajo la curva. Entonces, por eso les digo que lo pueden usar positivo. Si usan negativo, usan los dos negativos. Si lo usan positivo, entonces siempre en valor absoluto. Pueden comparar. Porque la distribución es simétrica. Entonces, lo mismo que está en el lado positivo, está del otro lado negativo con el complemento del área bajo la curva. O sea, podríamos agarrar y el valor crítico ponerlo negativo, si Sí. queremos, y dejar el estadístico en negativo normal, o así como hizo él, que lo dejó el crítico positivo y pasó el estadístico a positivo también, ¿no? Exacto, exacto. Puedo usarlo de las dos maneras. Ok, gracias, profe. ¿Qué más dudas? Profe, Sí. en el caso de esas dos poblaciones, la regla de decisión no recuerdo si se podía aplicar o no se aplicaba. Bueno, al menos no recuerdo haberlo visto. No, regla de decisión no la usamos para dos poblaciones, solo para una. Ah, ok, perfecto. Igual el cálculo de los errores solo se hace para una población, no se hace para dos. Ujú. ¿Qué más? Profe, Sí. ¿por qué fue que usted dijo que si hubiera sido 3%, aún así no se hubiera rechazado? No, al 3% sí se rechaza. Es que la probabilidad le Ah, está dando un 2.7%. Entonces, cualquier valor superior a ese, ya usted puede rechazar. Entonces, puede rechazar al 3, al 4, al 5, pero no puede rechazar al 1%, porque ahí tiene un 2.6% de probabilidad, 2.7, digamos, redondeado. Entonces, la prueba es significativa al 5%. No es altamente significativa, no es significativa al 1, pero sí al 5. Eso es lo que ustedes tienen que valorar. Digamos, esa prueba yo la puedo rechazar al 5% y también la puedo rechazar al 10% o al 3%, como dijo el compañero, pero no la puedo rechazar al 1%. Esas son cosas que ustedes tienen que analizar ahí. ¿Verdad? ¿Con cuánto ok. nivel de significancia la puedo rechazar? ¿Cuál es el valor y con cuánto la puedo rechazar? Cualquier valor superior a VP me permite rechazar la prueba. Valores mayores al 10%, eso no los usamos, ¿verdad? Ya ahí decimos que la prueba no resulta significativa, esas diferencias no son significativas porque no vamos a, digamos, a permitir errores más grandes de un 10%, ¿verdad? Porque ya, digamos que ponen, no son como tan válidas las pruebas, ¿verdad? Ya con un error tan alto. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Siempre que la hipótesis alternativa sea diferente, o sea, haya una diferencia, digamos, para utilizar el alfa en comparación con el VP, tengo que dividirlo en dos. Sí. ¿Eso es siempre o...? No, vamos a ver. Para usar el método estadístico necesita dividir la significancia a la mitad para buscar cuál es el estadístico calculado. Pero si va a usar el método probabilístico, el alfa es alfa. Ahí no tiene que dividirlo a la mitad.
Ok, entonces solo lo divido si fuese a usar el estadístico. Exacto. Ujú. Gracias. Bueno. ¿Qué otra cosa? Los que tenían dudas con este ejercicio, que no lo pudieron hacer, vea que el compañero lo que hizo fue digitar los datos y ejecutar el comando de análisis de datos de prueba T de 2 muestras suponiendo variancias iguales. No sé quiénes eran los que tenían duda. Yo, pero ya todo perfecto, muchas Sí, gracias. bueno, mucho gusto. ¿Alguna otra duda con ese ejercicio o con algún otro? Yo tengo una duda, pero creo que es como un poco más general. Ajá. Digamos, es que sí me cuesta mucho como entender lo del valor absoluto en realidad. O sea, de que, por ejemplo, ya usted explicó que en el cálculo del estadístico puede ir desde menos infinito a más infinito, Ujú, pero en la comparación siempre nos dice que utilizamos el valor absoluto. ujú, Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el método probabilístico. sí. Para hacerlo absoluto, digamos, siempre voy a tener que hacerle como uno menos y la fórmula que hago para sacar el VP o es dependiendo del ejercicio. Ok, para obtener el valor de la probabilidad, el estadístico debería estar siempre negativo para que yo pueda obtener la probabilidad de este lado de la curva, ¿verdad? Del lado izquierdo. Entonces aquí necesitamos las probabilidades, los valores del estadístico, Z o T, negativos. Por eso es que el estadístico lo ponemos en negativo, ¿verdad? Bueno, aquí dio negativo, entonces ustedes ocuparan buscar la probabilidad, nada más con el valor de T negativo, ya buscan la probabilidad. Ve aquí lo que da la probabilidad, 0.026. Si usted pone el valor en positivo, entonces le va a dar acumulado toda esta área. Voy a hacer otro color, ya está muy rayado eso, ahorita lo volvemos a hacer. Le va a dar toda esta área de aquí, o sea, le va a dar 90, ¿cuánto da 1 menos esto? 90. Hágame ahí el cálculo, Jesús, si me hace el favor. ¿Cuánto da 1 menos 0. Da 0.98. 0.9734. 34. ¿De veras? 1 menos 0.26. 0.26 o 0,026. Ajá, da 0.9734. Sí. Que es este valor de aquí, toda esta área. Pero debería Ok. dar más grande que este. Hágalo otra vez. Si hago, digamos, 1, menos 0.27, ya me da 0,973. Un 90. 1 menos 0.0. Lo que pasa es que creo que no da mayor porque cuando uno divide la significancia entre 2, el coso va a dar más. Porque tenemos 2,5 a cada lado. Sí. Sí, es cierto. Pero creo que el compañero se está confundiendo con el método estadístico y el probabilístico, porque, por ejemplo, lo del valor absoluto y lo de dividir la significancia entre 2 es solo con el otro método. Sí, ahí el alfa es 0.05, no tiene que dividir entre 2. Cristian era el que me había hecho la consulta. Sí, sí, señora. ¿Sí le queda claro o es que ya Jesús me borró el dibujo? Vea. Digamos, lo del alfa sí, que solo lo divido si utilizo el método estadístico, pero no sé, lo del valor absoluto no me queda muy claro.
sea, Ok, probabilidades siempre van en valor absoluto, porque probabilidades son positivas. No hay que sacar valor absoluto de probabilidades. ok, Lo único que tiene que tener cuidado es cuando hace el cálculo de la probabilidad, hacerlo siempre con el estadístico en negativo, porque si no le va a dar esta área de aquí. Le va a dar, digamos, todo esto acumulado. Y en realidad nosotros comparamos del lado, de este lado, del lado de la cola izquierda. ok. Para verlo en términos de significancia y no en términos de nivel de confianza, ¿verdad? Sería la otra forma de verlo. Pues Sí. básicamente porque así es. ¿Mm? Es que no sé si o sea, voy a hacer el dibujo. Es que no sé si me logran entender. Vamos a ver, el área bajo la curva es igual a 1, ¿verdad? Entonces, 1 sería como 100% de confianza, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos 100% de confianza a menos de que trabajemos con los valores poblacionales. Estamos trabajando con una parte de la población, entonces siempre va a haber un margen de error, ¿verdad? Una posibilidad de equivocarme en la decisión que voy a tomar. Ese error, ¿verdad? Lo vamos a medir con niveles bajos, digamos, yo pongo aquí 90, 95, 99, este es el área de la confianza, ¿verdad? Este es mi margen de confianza, 90, digamos 95, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es el margen de error, es alfa, ¿verdad? Que es ese 5%, eso si trabajamos a un solo lado, o bueno, 2,5 si lo hacemos a los dos lados, ¿verdad? 0,025 y 0,025. Entonces, para trabajar del lado derecho de la curva, digamos, tendría que trabajar todo esto, que sería 0,95 más 2,5. Entonces, ahí sería 0,975. No sé si lo logra ahí como identificar. Digamos, esta área más este pedacito es, digamos, como la confianza, el área que no está sombreada en el primer dibujo. Y para usar el valor de P y compararlo con alfa, yo trabajo con la significancia, no con la confianza. Por eso es como el complemento del área bajo la curva. No sé si le queda más claro o menos claro de esa manera. Sí, ahora sí, gracias. Sí, bueno, qué dicho. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, es que vieras que ahora que estaban diciendo eso, como que me confundí un toque con respecto a lo del alfa. Yo sé, digamos, que cuando estamos trabajando, que es diferente, es a dos colas, entonces por eso hacemos alfa medios. Entonces, para tomar la decisión en el método probabilístico, también utilizo alfa medios. No, utiliza alfa. Alfa normal. Siempre en el Ok, método probabilístico, alfa. El método ok. estadístico, ahí sí divide el alfa a la mitad. Ujú, Ajá, correcto, para sacar la Z de la tabla, digamos. exacto. Ujú, Ok, perfecto, muchas gracias. ujú, con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué más dudas? Profe, creo que también, digamos, para el compañero que tenía como la duda del valor absoluto, es como que en la tabla, ¿verdad? Como que, como usted dijo, digamos, está el 1% en la curva y lo de abajo tiene que estar como en números, ya sea, o sea, positivos o negativos. O sea, como que lo de abajo es como cuando uno hace lo de la distribución, normal estándar. Sí, exacto. Y lo de arriba es cuando uno pone inversión normal estándar. Entonces, digamos, no pueden estar los números negativos abajo porque, o sea, tienen que estar así como positivos como para que tenga sentido de que, como al sentido, ¿cómo se llama? Comparar, por decirlo así. Si estamos usando probabilidades, son áreas bajo la curva. Entonces siempre van a estar positivos. Si vamos a usar el método estadístico, yo lo que les decía es que trabajemos siempre con la cola izquierda, con ese pedacito que está ahí,
Por eso es que ponemos aquí los estadísticos, el de la tabla y el calculado para saber si está en la zona de rechazo o no rechazo. Si trabajamos de este otro lado, entonces sería como el área esta, que era el nivel de confianza, y yo la trabajaría aquí de este otro lado. Pero para trabajar con esas áreas, vamos a ver, tal vez aquí yo tengo la mitad de la distribución, ¿verdad? Aquí yo tengo el 50% de los datos. Y aquí tengo el otro 50% de los datos. Entonces, cualquier probabilidad mayor al 50% voy a tener valores positivos. Y probabilidades pequeñas, si yo estoy trabajando niveles de significancia, ¿verdad? Los niveles de significancia que hemos trabajado, ¿cuántos son? 1, 5 o 10%, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar aquí, ¿verdad? Un 1%, un 10%. Vean que aquí ya tengo un 50% cuando es 0. Entonces, por eso es que trabajamos los estadísticos de este lado, del lado negativo, ¿verdad? Porque son probabilidades pequeñas las que ocupo aquí. Si voy a trabajar entonces de este otro lado, del lado positivo, del lado de los morados, digamos, entonces aquí tendría probabilidades superiores al 50%, porque aquí tengo ya 50. Todos los negativos ya tienen el 50%, aquí está el 0. Entonces cualquier otra probabilidad aquí ya suma más de 50%. Por eso es que vemos la probabilidad asociada a los valores negativos. Porque las probabilidades vienen acumuladas a menos de menor a mayor. Y si yo calculo esa probabilidad, me estaría dando esto. Esta área ahí, sombreada en morado. ¿Verdad? Es una probabilidad mayor que este valor. Y todo lo tenemos acumulado a menos de. No sé si les queda más claro o menos claro. Sí, profe, quedó súper claro. Profe, yo tengo otra duda rapidito que se me olvidó porque había dicho que usamos suponiendo, o sea, pruebas para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Porque no hacemos prueba para variancias, habría que hacer una prueba para saber si las variancias son iguales o son diferentes. Entonces, asumimos o suponemos que las variancias son iguales. Al menos de que nos digan lo contrario, ¿no? Sí, pero en este curso digamos que vamos a suponer variancias iguales, a menos de que usted haga la prueba de hipótesis para saber si las variancias son iguales o son diferentes. ¿Sí? Pero aquí vamos a suponer siempre variancias iguales. En realidad los resultados son muy parecidos. El compañero tenía las dos salidas ahora que vimos el ejercicio al principio. El compañero lo había hecho con variancias iguales y variancias diferentes y el estadístico era muy parecido. Varía un poquitito el valor. Así siempre son, la mayoría de los casos las variancias son iguales. Por eso suponemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más dudas? Entonces, yo tenía una duda con lo del tipo de error. Digamos que habíamos hecho este ejercicio, ¿verdad? Que calculamos digamos, sí, como que calculamos cuando ya el promedio tenía que ser 45. Pero esto, digamos, el resultado que nos dio, como digamos, ¿cómo se le puede llamar? Como el margen de error. Ese era el error tipo 2. Ajá. Sí. Entonces es como el nivel de... Ajá, aquí está la definición, ¿verdad? Es la probabilidad de no rechazar H0 dado H0 falsa. Esa es la posibilidad de cometer ese error. Ok. Sí, es que digamos, en la redacción del ejercicio, que decía, si en este caso el promedio fuera realmente 45 minutos, ¿cuál es la magnitud del error? Tipo 2, que es el de beta, digamos. Pero también me podrían preguntar el otro nombre que tiene, creo que es, no sé si es el nivel de confianza o el de probabilidad. El complemento de beta es la potencia de la prueba.
Ajá, entonces, digamos, me podrían decir en el examen, calculé eso. Y eso es lo que yo tendría que hacer. No, porque uno lo que calcula es el error, no calcula la potencia de la prueba. La potencia de la prueba se utiliza para otras cosas, digamos. Se utiliza para determinar un tamaño de muestra o para otras cosas, digamos. Igual que aquí en pruebas de hipótesis no usamos la confianza, lo que usamos es la significancia, ¿verdad? En intervalos de confianza sí usamos la confianza. Pero aquí en prueba de hipótesis sería el error, digamos, el énfasis está en determinar cuánto es el porcentaje de error, cuánto es la probabilidad de equivocarme, cuánto es la probabilidad de rechazar cuando no tenía que rechazarlo, ¿verdad? O de no rechazar cuando sí tenía que rechazarlo. Esas son las probabilidades que estamos calculando ahí. Profe, Ya. ¿será que podamos hacer un ejercicio de calcular el error, pero el tipo 1? O sea, de alfa, no el de beta. Ya se lo dan, alfa. Pero digamos, calcular el error, el error tipo 1. Es que el error tipo 1 no lo define, el investigador lo define. No se calcula, lo que se calcula es la probabilidad. Digamos, lo que uno calcula es el alfa prima, que es el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Ya lo hemos hecho con la formulita, de la inversa de la normal o con la normal. Ok. Ese sería el alfa prima, digamos, el valor de referencia, el margen de error ahí. Así nunca se calcula el error tipo 1 porque es el error que le dan, ¿verdad? O sea, uno tiene que fijar alguno de los dos errores. Los errores son independientes, entonces uno fija el error tipo 1 o fija el error tipo 2. Por lo general se trabaja con el 1. Entonces, eso es como lo que me pueden preguntar, como, bueno, aquí está, o sea, todo el ejercicio. Entonces, calcule como el error tipo 2. Sí, ¿Y cuál error se puede cometer y por qué, digamos? exacto. Profe, una pregunta. Es que me confundí un toque. Cuando decimos que con dos poblaciones en el método estadístico se usa alfa entre 2, ese alfa entre 2, ¿en qué se usa? Otra vez, cuando usan el método, ¿qué? En el método estadístico es cuando uno hace alfa entre 2, ¿verdad? Y ese resultado, o sea, alfa entre 2, ¿en qué se usa? ¿Como nivel de significancia? Sí, para buscar el valor de la tabla. Ah, ok. Gracias. Para poder compararlo con el calculado. ¿Qué más? No, yo supongo que ya hicieron como todos los ejercicios, ¿verdad? Pero como que les surgieron ahí dudas. Ahora les puedo poner los resultados de la práctica, pues lo que quería era eso, que hiciéramos, que viéramos dudas. Ahora les puedo poner en mediación el archivo de Excel con los resultados, por si quieren comparar. Si nos hizo falta revisar alguno, que ustedes lo revisen. Sí, eso estaría muy bueno, por favor, gracias. Ok, con mucho gusto. Lo otro sería que hagan los casos, ya habíamos coordinado eso, ¿verdad? El caso 5 y el caso 6. No, profe. No habíamos dicho nada. Bueno, hagan el caso 5 y el caso 6. Bueno, la clase de hoy es más cortita porque tenemos quiz, ¿verdad? Entonces, ya casi termino la clase. Cierro aquí la grabación.